Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos 2 años establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales. Así ocurrió en los estados que tuvieron procesos electorales en 2019 y en 2020, donde tanto el gobierno federal como los medios de comunicación acataron con responsabilidad las resoluciones de la autoridad electoral. Esos mismos criterios, que hoy están vigentes, deberán aplicarse en las elecciones de este año a partir del próximo 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas. Como siempre, el INE vigilará que así suceda. En México prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva alguna. Pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política, y el INE las va a salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales. Tal como ocurrió en 2018, 2019 y 2020, el INE garantizará desde su autonomía que este año la ciudadanía pueda votar en libertad, que su voto se respete y que las condiciones de equidad en la competencia se mantengan para que, una vez más, tengamos elecciones plenamente democráticas. Quiero presentar una iniciativa que se refiere a uno de los temas más discutidos en materia de derechos y prerrogativas de los ciudadanos en los últimos años. Desde hace tiempo en nuestro país se discute la condición excepcional que tienen las personas que están sometidas a un proceso penal. La Constitución, en este momento, convierte ese proceso penal en el momento de aplicar una sanción, que es la suspensión de los derechos y prerrogativas de ciudadano. Esto contradice varios principios y varios derechos humanos que están en la Constitución y también en las convenciones internacionales de las que México es parte. En primerísimo lugar, pues el que todo el mundo tiene derecho a un juicio, ¿no? Aquí se aplica ya una sanción antes del juicio. No es una medida de seguridad, no es una medida de esa naturaleza, sino ya es una sanción que es la suspensión de derechos y prerrogativas del ciudadano o ciudadana. Pero también, pues la idea de la presunción de inocencia. Ya se da por culpable del delito por el que se le está acusando, puesto que lo está conectando con la suspensión, que es, digamos, una sanción en conexidad con la comisión de un delito cualquiera. En estas condiciones, les queremos proponer que ya demos por terminada esta discusión. Hay una serie de resoluciones judiciales que han hablado de esto, también la manera en cómo organismos electorales han estado interpretando la propia Constitución de manera integral y reconociendo pues los derechos fundamentales de los ciudadanos. Creo que en nuestro país la armonía que debe prevalecer en el sistema de derechos es interrumpida actualmente por una disposición caduca, rezagada a lo largo de las distintas etapas de evolución del sistema de los derechos.
es la disposición contenida en el artículo 38, fracción segunda de la propia Constitución, que dice, artículo 38, los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, segunda fracción, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión, que ahora se llama vinculación a proceso. Por esa razón, creemos que ya no debemos seguir postergando lo que varios legisladores en distintos momentos han venido planteando, pero sin ninguna repercusión. Yo soy uno de ellos, pero estoy consciente de que muchos diputados y senadores han planteado la derogación de este precepto. Por este motivo, y para concluir un ciclo de debate en relación con esto y afianzar, pues en el curso que llevamos, el ejercicio pleno de los derechos y prerrogativas del ciudadano, se propone simple y sencillamente la derogación del precepto. Y además, la derogación en un transitorio de todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del decreto derogatorio de la fracción segunda del artículo 38 de la Constitución. Por su atención, muchas gracias. El tribunal nos pide, pues, fijar parámetros para evitar una afectación a la equidad e imparcialidad desde las mañaneras. Cabe recordar aquí que si se vela por la equidad y la imparcialidad es porque esos valores están incluidos en la Constitución precisamente para evitar que quien esté en el gobierno, sea quien sea, dañe las condiciones de la competencia electoral. El proyecto a nuestra consideración propone que el presidente y en extensión el conjunto de servidores públicos que tienen el deber de neutralidad eviten formular posicionamientos, expresiones o valoraciones que puedan ser favorables o adversas respecto a cualquier actor político electoral, tanto en el ámbito federal como local. Esta autoridad electoral no puede, en consecuencia, ni ir en contra de la Constitución, ni ir en contra de su propia historia. Quiero ser claro, aquí nadie está diciendo, como algunos sostienen, si el presidente de los Estados Unidos mexicanos puede o no realizar sus conferencias de prensa o si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía, sino si puede o no intervenir con sus comentarios o dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección con el propósito de incidir el voto ciudadano. Son dos cosas radicalmente distintas. Y esto último lo prohíbe la Constitución, no lo prohíbe el INE. Siguiendo la línea argumentativa que ya había trazado la propia Sala Superior, la Comisión de Quejas y Denuncias decidió conceder una medida preventiva en su vertiente inhibitoria para que el presidente de México se abstuviera de continuar realizando actos que implican la posible transgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional. No obstante, a través de un criterio bastante audaz y sin precedentes, la Sala Superior revocó ese acuerdo y consideró que era este Consejo General y no la Comisión de Quejas el órgano facultado para pronunciarse respecto a la tutela inhibitoria por tratarse, cito, de una situación insólita y especial. Ese es el único ánimo que se tiene al resolver este asunto. 1, dar concreción a un mandato judicial y 2, fijar los parámetros de las posibilidades de ilicitud para que ningún servidor público incurra en ellos hasta en tanto tenemos la definición normativa interpretativa de la Constitución en relación con este tipo de modelo de comunicación que se ha implementado a través de este gobierno. La equidad en la contienda electoral,
tuvo un resguardo en la reforma de 2007 y creo que en esos contenidos es muy importante que todas y todos los servidores públicos, demócratas que vivimos en una democracia, lo tengamos como bandera. En otros términos, el proyecto debería dar más cuenta del método de comunicación sui generis y solo después de ello y en ese marco poner a competir derechos, principios y valores en juego. Sin embargo, en vez de ello, el proyecto opta por insistir que dicho esquema de comunicación pública y oficial puede equipararse a propaganda gubernamental y por lo tanto sujeta está a las restricciones y límites constitucionales y legales para su validez. En síntesis, toda vez que el proyecto no acata en sus términos la sentencia del Tribunal Electoral, es que no la acompaña. Es indispensable que las medidas preventivas o inhibitorias que ahora se adopten se hagan extensivas a las entidades federativas por ser personas titulares de poderes ejecutivos estatales que también realizan ejercicios como las denominadas mañaneras o conferencias de prensa. Con esta determinación no se está prohibiendo la realización de las conferencias matutinas, ni mucho menos se está limitando su transmisión. Se está solicitando al ciudadano presidente y también a las y los titulares de los poderes ejecutivos y a cualquier servidora pública que se abstengan de hacer señalamientos relacionados con determinados temas debido al alcance e impacto que pueden llegar a tener en los procesos comiciales. Coincido con el proyecto de acatamiento en la necesidad de dictar una medida precautoria en la modalidad de tutela preventiva e inhibitoria, pues las razones históricas me hacen concluir que cualquier posible afectación al principio de equidad debe ser evitada, porque el daño puede trascender a toda la población y menoscabar el sistema democrático mexicano, mientras que la tutela preventiva propuesta representa una restricción no grave a la libertad de expresión del titular del Ejecutivo Federal. No estamos privando de la libertad de expresión ni al presidente de la República ni a ningún servidor público. Tampoco estamos privando de la libertad y el derecho a la información que se tiene por parte de la ciudadanía. No estamos haciendo eso. Simplemente estamos poniendo atención en temas que eventualmente pueden tener una incidencia en el proceso electoral. Y nosotros como autoridad electoral lo que debemos estar velando es porque haya una equidad en la contienda, y cualquier acto que pueda poner en duda esta circunstancia o que pueda desequilibrar esta competencia, pues obviamente podemos actuar en consecuencia. Si bien es muy difícil pedir moderación en medio de un proceso electoral, creo que lo sensato, al menos para esta autoridad electoral, es asumir lo que se ha decidido social, política y legalmente a lo largo de décadas. Insisto, me parece que las limitaciones que se ponen no nada más a la libertad de expresión de quienes ejercen la función pública, sino a las características de lo que los actores mismos del proceso electoral pueden decir, son un exceso. Espero que eso se reforme, pero mientras ese exceso esté en las leyes y derive directamente de un mandato constitucional, esta autoridad no está autorizada, no tiene la capacidad jurídica para contravenirlo. Sí le compete al INE ver aquellas expresiones en las conferencias de prensa del presidente o en otros espacios públicos que en el ejercicio de su cargo emita, cuando estos puedan afectar la competencia entre los partidos y rompan la imparcialidad que deben guardar todos los servidores públicos. Por lo tanto, no se trata de censura. Hay algunas restricciones en la Constitución que efectivamente pueden parecernos algunos algo excesivas, pero están en la Constitución y hay que cumplirlas.